La puerta se cerró detrás de mí y mi hijo ni siquiera volteó. «Me das pena, mamá». Esas fueron sus últimas palabras antes de subirse al BMW blanco. En mi trabajo no encajas. Me quedé con la maleta en la mano, mirando el letrero, Hogar de la Esperanza. Pero yo no sentía esperanza, sentía abandono y una traición que me cortaba el aire como navaja fría. El auto se alejó sin que Miguel mirara por el espejo, sin una lágrima, sin remordimiento, como si hubiera tirado una bolsa de basura en la esquina de una calle y siguiera su camino sin voltear. Vergüenza. Esa palabrita me partió el corazón en 1000 pedazos. Usted dígame, ¿eso se le hace a una madre? Pero lo peor no fue que me dejara ahí. Lo peor fue lo que firmó sin leer. Una enfermera salió a recibirme. Joven, uniforme blanco, cara amable pero cansada de tanto fingir amabilidad. Señora Carmen Gutiérrez. Sí, su hijo ya dejó el papeleo listo. Venga, le muestro su cuarto. Caminé detrás de ella por pasillos que olían a desinfectante y tiempo perdido. Pasamos junto a ancianos sentados en sillas de ruedas junto a las ventanas. Algunos dormitaban. Otros miraban hacia afuera con ojos que ya no esperaban nada de nadie. Sus miradas me siguieron en silencio, como reconociéndome, como diciéndome, bienvenida al Club de los Olvidados. Más tarde, cuando pude leer esos papeles, entendí lo que Miguel había firmado sin leer. No era solo un contrato de asilo, era un documento que le daba al hogar control sobre mis pertenencias, mis visitas y hasta decisiones que Miguel ni siquiera comprendió cuando estampó su firma. No me dejó ahí, me entregó, entera, sin saberlo. Mi cuarto era pequeño, 2 camas, 2 burós de madera vieja, una ventana que daba a un estacionamiento gris. En una de las camas estaba sentada una señora muy delgadita, con pelo blanco recogido y manos que descansaban sobre las rodillas como 2 pájaros dormidos. «Hola», me dijo suavemente. «Soy doña Lupita Herrera. 3 años llevo aquí y me alegra que no haya venido sola». «¿Cómo sabe que vine sola?». Sonrió con una tristeza que conocía muy bien, porque las que vienen con familia siempre traen más maletas. Yo solo traía una, pequeña, con lo que me dejaron llevar. Ese fue el día en que mi hijo firmó su propia condena, porque yo no entré a ese asilo vacía. Entré con un secreto y con una llave que él nunca vio, pero todavía no sabía lo que Patricia había escrito en esa libreta. Lo que encontré esa noche me dejó sin aire. Bienvenidos al canal Las Caras de la Vida. Aquí encontrarán historias sobre vidas rotas, cansadas y marcadas por la realidad. Cada una de estas historias nace de experiencias reales, de personas como nosotros, como ustedes. Son fragmentos de vida que muchas veces dejan una lección para quien está dispuesto a escuchar. Por eso les recomiendo algo. Escuchen esta historia hasta el final. Y si es la primera vez que llegan a este canal, les recomiendo apoyar el contenido con un like y suscribirse para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Yo seguiré contando estas historias, mientras la vida me lo permita. Ahora, continuemos desde donde nos quedamos. Soy Carmen Gutiérrez. Tengo 72 años. Crié a Miguel yo sola desde que tenía 5 años, cuando su padre Roberto nos dejó con una nota en la mesa de la cocina. «Carmen, esto ya no funcionó. Cuida bien al niño». Desde ese martes gris de octubre fuimos un equipo. Miguel y yo contra el mundo. Vendí mi único anillo de matrimonio, el único recuerdo que me quedaba de Roberto, para comprarle su primera computadora. Viví de frijoles y tortillas meses enteros para que él comiera bien. Y cuando le robaron su bicicleta a los 9 años, cosí ropa hasta la madrugada 3 semanas seguidas para comprarle una nueva y que no llegara tarde a la escuela. Eso era yo, la mujer que nadie veía, la que hacía desaparecer los problemas antes de que él los notara. Le pagué la carrera. Lo vi graduarse. Aplaudí hasta que me dolieron las manos. Y cuando me presentó a Patricia Sánchez, rubia, elegante, con esa manera de mirar que hace sentir a las personas que están siendo evaluadas. Y yo también la recibí con los brazos abiertos. Patricia nunca me devolvió ese abrazo. Desde el principio me miró diferente, no con odio, peor, con indiferencia, como se mira un mueble viejo que no armoniza con la decoración nueva. Miguel trabajaba en una inmobiliaria de prestigio. Vivían en departamento moderno, zona rica. Nunca fui invitada. «Es muy chiquito, mamá. No hay espacio».
Mentira. Había espacio. Solo que no había espacio para mí, porque una cosa es ser pobre, otra muy distinta es darle vergüenza a tu propio hijo. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese letrero de Hogar de la Esperanza, porque esta historia no empezó el día que me abandonaron, empezó 2 meses antes, con una libretita que Patricia olvidó en mi sala, y cuando la abrí, entendí que lo que creía que era descuido era en realidad un plan. 2 meses antes, Miguel llegó un domingo con cara de doctor dando malas noticias. Patricia está embarazada. Mi corazón saltó. Las lágrimas se me salieron antes de que pudiera decir nada. Por fin sería abuela. Ya me imaginaba todo. La ropita, las canciones, los domingos con el bebé dormido en mi regazo. Pero Miguel no sonrió. Por eso necesitamos que hagas algunos ajustes, mamá. Ajustes. Como si yo fuera un gasto de oficina que había que reestructurar. En las semanas que siguieron, él y Patricia empezaron a visitarme casi todos los días, pero no venían a verme. Venían a documentarme. Patricia siempre cargaba una libretita pequeña, de pasta negra. Señalaba manchas en la pared. Decía que la casa olía a humedad. Comentaba en voz baja que yo me veía confundida. Todo mentira. Todo fabricado con paciencia clínica. Una tarde, Patricia se quedó a solas conmigo. Doña Carmen, le voy a hablar con la verdad porque la respeto. Su voz era dulce. Su sonrisa, perfecta. Tenía ese tipo de belleza que te hace dudar de tus propios instintos. Miguel es demasiado bueno con usted. Usted ya cumplió su papel en su vida. Ahora puede descansar. Y si yo no quiero descansar, entonces voy a tener que decirle a Miguel que me da miedo dejar al bebé cerca de alguien que olvida las cosas. Una pausa milimétrica, calculada. Sus amigas van a entender que la abuela del bebé limpiaba casas ajenas. El golpe fue directo, limpio, sin desperdicio. Se fue sin despedirse. Esa noche, recogiendo la sala, encontré su libretita entre el sillón y el cojín. La abrí. No era una lista de asilos. Era un plan completo, escrito con letra ordenada, pulcra, sí, como proyecto de trabajo con fecha de entrega. Página 1, argumentos para convencer a Miguel. Su mamá se está volviendo olvidadiza. La casa no es segura para el bebé. Es mejor para ella. Entre paréntesis, subrayado con doble línea. Mentir sobre esto. Página 2. Si Carmen no acepta voluntariamente, usar al bebé como presión. Si persiste, certificado médico de incapacidad. Página 3. Una columna de gastos. Lo que podrían hacer sin la responsabilidad de tenerme. Colegiatura premium. Departamento más grande. Coche nuevo. Vacaciones anuales. Todo calculado al centavo, con meses proyectados. Yo era una línea en su presupuesto. Una carga que había que eliminar para que las cuentas cuadraran mejor. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar? Cerré la libreta. Me senté en la oscuridad. Entendí que no iba a pelear. No iba a rogar. Pero tampoco iba a irme sin que ellos entendieran lo que perdían. Si ya entendió lo que Patricia estaba planeando, espere a ver lo que Miguel firmó sin leer. Porque eso fue peor. 2 semanas después, Miguel llegó a las 9 de la mañana con Patricia y una caja de cartón grande. Mamá, hoy es el día. Empaca lo que necesites. Los papeles ya estaban firmados. El primer mes pagado. Sin preguntarme nada. Empaqué en silencio. Ropa, mi Biblia, la foto de su graduación, el florero que él mismo me hizo de papel crepé cuando tenía 8 años. Me lo quitó de las manos. No hay espacio para eso, mamá. ¿Mis fotos? Llévate 1 o 2. Solo me dejaron llevar 2. Durante el viaje, Patricia habló sin parar sobre el bebé, los colores de la habitación, los nombres, si es niña Isabela, el nombre de su abuela, no el mío. Ni siquiera me mencionó. Llegamos al Hogar de la Esperanza a las 2 de la tarde. Edificio gris, reja alta, ancianos en sillas de ruedas mirando la nada con ojos que ya no pedían nada a nadie. Que subimos. Miguel cargó las maletas en silencio. Patricia se quedó en el pasillo con el teléfono en la mano desde que entramos. Cuando estuvimos solos un momento, Miguel me miró. Mamá, vas a ver que vas a estar bien. ¿Leíste lo que firmaste? ¿Qué? Los papeles. ¿Los leíste antes de firmar? Sí, claro. Mentira. Los había firmado en 3 minutos con una pluma que le prestó la directora sin siquiera pasar la página. Me abrazó rápido, como cuando tenía prisa para irse a la escuela.
no como los abrazos largos de cuando era niño y tenía pesadillas, y venía a mi cama en la oscuridad diciéndome, «Mamá, tengo miedo». Y yo le respondía, «Yo aquí estoy, mijo, yo aquí estoy. Te venimos a ver pronto». «¿Cuándo?» «Pronto, mamá, pronto». Se fue sin voltear. Patricia ni se asomó. Me quedé parada en la ventana viendo cómo desaparecía el BMW blanco por la avenida. Lo vi doblar la esquina. Lo vi desaparecer detrás de los edificios. Y me pregunté si ese hombre que se iba recordaba al niño que yo había criado, si en algún lugar adentro de él todavía existía el niño que cosía con sus propias manos calcetines de papel para regalarme en Navidad, porque no tenía dinero para comprar nada. Si ese niño seguía ahí, enterrado debajo del traje y la corbata, y las juntas de trabajo, y las palabras de Patricia. Lo que Miguel no sabía era que había cometido el error más grande de su vida, porque la mujer que acababa de dejar en ese asilo guardaba un secreto de 15 años, un secreto que lo cambiaba todo. Y 2 meses después, ese secreto llegó a tocar la puerta. Los días en el hogar eran siempre iguales, fríos, silenciosos, rutina de hospital. Doña Lupita era mi única compañía real. 3 años llevaba ahí. Su familia había empezado visitándola los domingos, luego cada 15 días. Ese año no fue nadie en su cumpleaños. Los primeros días son los peores, me decía cada noche. Después ya no duele menos, pero te vuelves más fuerte que el dolor. Miguel llamaba 1 vez por semana. Conversaciones de 5 minutos con el mismo guión. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Necesitas algo? No. Siempre tenía una junta, siempre tenía una excusa, y cada excusa era más elaborada que la anterior, como si él mismo necesitara convencerse de que era verdad. Cuando finalmente vino a verme, 6 semanas después, se quedó 45 minutos exactos. Lo sé porque miraba el reloj de la pared. Patricia checaba el suyo cada 5 minutos. Se fueron antes de que oscureciera. Miguel no volteó hacia arriba cuando salieron, pero lo que vino después fue peor que el olvido. Un martes por la mañana, una enfermera entró a mi cuarto con una caja de plástico. Instrucciones de la directora, doña Carmen. Vamos a guardar sus pertenencias para organizar mejor el espacio. ¿Cuáles pertenencias? Las fotos en los muros, los adornos. El hogar tiene política de uniformidad entre cuartos. Se llevaron la foto de su graduación. Se llevaron el florero de papel crepé. ¿Quién autorizó esto? Su hijo firmó el reglamento completo el día de su ingreso, señora Carmen. Ahí entendí lo que Miguel había firmado sin leer. Y al mes y medio llegó un sobre con letra de Patricia. Una invitación impresa al baby shower. Al final, inscrito a mano con su letra perfecta. Considerando su situación actual, entendemos que será difícil que asista, pero queríamos que se sintiera incluida. Su situación actual, como si yo no fuera la abuela del bebé que iban a celebrar. Y aquí fue donde dejé de esperar amor y empecé a ver la verdad. Guardé la invitación en mi Biblia y esa misma noche la directora tocó a mi puerta. Señora Carmen, hay alguien en recepción preguntando por usted. Dice que es abogado. Caminé al salón de visitas con el corazón acelerado. Tal vez era Miguel. Tal vez había entrado en razón. Tal vez era algo diferente. Era un señor mayor. Traje gris oscuro, corbata azul, maletín de cuero café. Se levantó al verme entrar con una lentitud ceremonial, como si ese momento llevara mucho tiempo preparándose. ¿Es señora Carmen Gutiérrez? Sí, soy el licenciado Alejandro Morales. Era el abogado personal de la señora Esperanza Mendoza. Me detuve en seco. Esperanza Mendoza había muerto hacía 15 años. Me senté despacio frente a él. Las manos me temblaban sin que yo se lo pidiera. ¿Pasó algo, licenciado? Señora Gutiérrez, ¿usted todavía conserva lo que la señora Mendoza le dejó en su testamento? Pensé en la caja de zapatos debajo de mi cama, la que guardé durante 15 años esperando un momento que nunca imaginé que llegaría. Sí, susurré. ¿Por qué? El licenciado Morales abrió su carpeta y me miró directamente a los ojos. Porque acaba de activarse. Si usted cree que aquí termina la historia, no. Aquí apenas empieza la lección. Necesito contarles sobre Esperanza. La conocí cuando ella tenía 72 años y yo 57. Una mujer rica y absolutamente sola en una casa enorme de la colonia del Valle. Techos altos, jardín con bugambilias rojas,
biblioteca llena de libros sin lector. El primer día no me saludó con cortesía. Me preguntó directo, ¿sabe escuchar? Intento, señora. Las otras no sabían, se iban rápido. Quédese. Durante 3 años no solo limpié su casa, le hice compañía, le leí sus cartas antiguas en voz alta. La acompañé al médico cuando la artritis no le permitía manejar. Escuché sus historias. El marido que había amado con toda el alma, Eduardo, los hijos que nunca llegaron, los sobrinos que aparecían solo cuando necesitaban firmar algo. Un día me preguntó, mientras tomábamos café en su jardín, ¿sabe cuál es la peor pobreza que existe, Carmen? ¿Cuál, señora? No tener a nadie que conozca tu historia. Dinero he tenido siempre, pero nadie que me conozca de verdad, hasta que llegó usted. Miguel se ponía celoso del tiempo que le dedicaba. Mamá, esa señora te está usando. Estás sola, mijo. Y estar solo de verdad es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, yo no sabía lo mucho que iba a entender esas palabras por mí misma. Esperanza murió un domingo por la tarde, con mi mano tomando la suya. Sus últimas palabras, en un hilo de voz. Carmen, use lo que le dejo cuando realmente lo necesite. Usted va a saber el momento. 3 días después, el licenciado Morales me entregó una carta y una llave. Banco Santander, caja de seguridad número 247. Fui sola. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había un collar, diamantes y esmeraldas engarzados en oro blanco, fríos y perfectos, que brillaron bajo la luz fluorescente del banco como si llevaran años esperando ese momento. Y debajo, una nota. Cuando llegue el momento, él le explicará el resto. Lo guardé en una caja de zapatos debajo de mi cama, durante 15 años, sin venderlo, sin usarlo, sin mencionarlo. Miguel nunca supo que existía. De regreso en el salón de visitas del asilo, el licenciado Morales habló rápido y preciso. 5 golpes, uno tras otro. Primero, Esperanza era la última descendiente directa de la familia Mendoza, una de las familias más poderosas de la ciudad durante el siglo pasado. Propiedades, terrenos, edificios comerciales, cuentas que habían crecido solas durante décadas. Segundo, el collar era la llave de identificación de la heredera, diseñada por Eduardo Mendoza para que la persona correcta nunca supiera del dinero hasta que lo necesitara de verdad. Solo quien amara sin esperar recompensa merecía recibirla. Tercero, la herencia se activaba únicamente cuando la portadora demostrara abandono familiar real, que estuviera sola, sin recursos, sin apoyo de los suyos. Cuarto, yo acababa de cumplir esa condición, al pie de la letra, sin buscarlo, sin calcularlo. Quinto, el total. El licenciado hizo una pausa larga. Me miró directo. Rentas mensuales de propiedades vigentes, 450,000 pesos. 2 edificios de oficinas en zona exclusiva, cuentas activas, terrenos con valor actualizado. Pausa. En total, señora Carmen, 62 millones de pesos. El mundo se detuvo. Miguel ganaba 25,000 pesos al mes. Yo tenía más dinero del que él ganaría trabajando el resto de su vida, pero el licenciado no había terminado. Su hijo trabaja en Inmobiliaria Premier, ¿cierto? Sí. Una de las propiedades Mendoza está rentada por esa inmobiliaria desde hace 4 años. El lunes hay reunión de renovación de contrato, y la firma que decide si esa empresa sigue operando en ese edificio es la suya. Cerré los ojos un segundo. Miguel no solo me había abandonado. Durante 4 años había trabajado y cobrado comisiones sobre mi propio dinero, sin saberlo, sin sospechar que el piso que pisaba cada día era mío, que cada contrato firmado en ese edificio llevaba, sin que él lo supiera, mi nombre debajo del suyo. Esa noche no dormí, pero esta vez no era por tristeza. Era porque la paciencia también es un tipo de poder. Y el lunes, ese poder iba a entrar a una sala de juntas. El 4.º día llamé a Miguel. Necesito que vengas, urgente. ¿Qué tan urgente, mamá? Estoy en una junta. Muy urgente, no puedo decirte por teléfono. Llegó 2 horas después. Traje, corbata, cara de molestia apenas disimulada detrás de una preocupación fabricada a último momento. Se sentó frente a mí. Reloj revisado 2 veces antes de que yo abriera la boca. ¿De qué se trata? ¿Tú me amas, Miguel? ¿A qué viene esa pregunta? Claro que te amo. Entonces dime, ¿ya nació el bebé? Pausa larga. Bajó la mirada hacia la mesa. Hace 2 semanas.
El aire se me fue del cuerpo de un golpe. 2 semanas, el nacimiento de mi nieto, el evento más importante en la vida de mi hijo, y yo lo supe por el silencio de 2 semanas enteras, no por una llamada, no por un mensaje, por el silencio. Si saqué los documentos del licenciado del bolso, varios, con sellos, firmas, cifras impresas en papel oficial. Miguel los tomó. Sus ojos comenzaron a moverse rápido por las primeras líneas. Su expresión cambió, de molestia a confusión, de confusión a sorpresa, de sorpresa a un silencio largo y pesado que yo no tuve ninguna prisa por romper. 62 millones, murmuró, como si las palabras no terminaran de caber en su boca. Sí, ¿eres millonaria? Soy millonaria. Vi el momento exacto en que su cerebro cambió de dirección. Lo vi calcular, procesar, llegar a su conclusión, y lo vi sonreír. La misma sonrisa de cuando era niño y yo llegaba a casa con algo que él quería. Mamá, esto es increíble. Con este dinero podemos comprarte una casa preciosa. Ya no tienes que estar aquí. En nosotros ¿Podemos? La sonrisa se congeló. Hace 3 meses me dijiste que yo era tu vergüenza, que había cumplido mi papel, que era tu pasado. Mamá, estaba confundido. Patricia, tu hijo nació hace 2 semanas y no me lo dijiste. Silencio. Cuando pensabas que no tenía nada me botaste. Ahora que sabes que tengo dinero vuelves a decir nosotros. No es así. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste sin que yo llamara primero? No respondió, porque no había respuesta verdadera. El lunes hay una reunión en tu oficina para renovar el contrato del edificio donde trabajas. Hice una pausa que duró justo lo suficiente. La propietaria de ese edificio va a estar presente. Miguel me miró sin terminar de entender. Nos vemos el lunes, le dije. Se fue sin saber qué decir, y yo me quedé sentada en ese salón de visitas que olía a desinfectante y tristeza. Pero por primera vez, desde que llegué a ese lugar, no me sentía como una anciana abandonada. Me sentía exactamente como lo que siempre había sido. Una madre que todavía no había dicho su última palabra. El lunes llegué al edificio corporativo con el licenciado Morales a mi lado, vestido gris oscuro, cabello recogido con horquillas sencillas, caminar lento pero completamente firme. La recepcionista levantó la vista. Buenos días, ¿en qué les puedo ayudar? Vengo a la reunión de renovación de contrato del piso 12. Soy la propietaria del inmueble. La mujer parpadeó, miró al licenciado, volvió a mirarme. Tardó un segundo más de lo necesario, como si necesitara calibrar lo que estaba viendo. ¿Su nombre? Carmen Gutiérrez. Subimos en el elevador en silencio. El licenciado no dijo nada. Yo tampoco lo necesitaba. La sala de juntas era grande, mesa larga de madera oscura, 12 sillas, hombres con trajes caros y carpetas abiertas frente a ellos, o hablando con la confianza de quienes creen que ya saben cómo va a terminar la reunión, porque así terminan siempre estas reuniones. Miguel estaba al fondo, corbata nueva, azul marino, sonrisa de ejecutivo seguro, inclinado hacia un colega hablando animado, con esa confianza que había construido ladrillo a ladrillo en ese mundo donde yo nunca fui invitada. No me vio entrar. El director se puso de pie. Antes de proceder con la firma de renovación, la propietaria del inmueble solicitó estar presente. Hubo un murmullo, carpetas que dejaron de moverse, conversaciones que murieron a mitad. Las miradas empezaron a viajar por la sala, buscando quién era esa propietaria que nadie esperaba. La señora Carmen Gutiérrez. Miguel levantó la vista y se quedó blanco. No palideció poco a poco. Fue inmediato. Como si alguien le hubiera quitado la sangre del cuerpo en menos de un segundo. Sus manos, abiertas sobre la mesa, se inmovilizaron. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El colega de junto le dijo algo en voz baja. Él no respondió. No podía. Todos en esa sala nos miraron a los dos, sin entender del todo lo que estaban presenciando, pero sintiendo que algo importante acababa de suceder, algo que no estaba en ninguna agenda, algo que iba a seguir existiendo mucho después de que esa reunión terminara. Lo que veían era esto: un ejecutivo bien vestido al que se le acaba de caer el mundo encima, y la mujer que él había abandonado en un asilo porque le daba vergüenza, sentada ahora a la cabecera de la mesa, como si siempre hubiera sido ese su lugar. Me senté sin prisa, abrí la carpeta. Leí cada página con cuidado, no porque no las conociera,
sino porque quería que todos en esa sala vieran que yo sí leía lo que firmaba. El director aclaró la garganta. Señora Gutiérrez, ¿tiene algún comentario antes de proceder? Miré los documentos, miré a los hombres alrededor de la mesa, y luego miré a Miguel. Solo una vez, directamente, sin rabia, sin triunfo, solo con el peso tranquilo de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque la verdad ya habló sola. Hablé en voz baja, pero perfectamente audible en toda la sala. No vine por venganza. Silencio total. Vine a recordarles quién firma de verdad. Tomé la pluma y firmé. Salí del Hogar de la Esperanza esa misma semana, por mi propia decisión, sin esperar a que nadie viniera por mí. Vine por mí misma. Compré una casa en la Colonia del Valle, jardín, luz, bugambilias rojas junto a la entrada, como las de la Casa de Esperanza. La antítesis exacta del cuarto con vista al estacionamiento gris, donde habían querido que terminara mis días. Creé la Fundación Esperanza Mendoza, para ancianos abandonados por sus familias, no solo con dinero. 3 casas convertidas en hogares reales, con habitaciones privadas, jardines con árboles, comida con sabor, personas entrenadas para escuchar de verdad, con dignidad, con amor real, no administrado. La primera residente fue doña Lupita Herrera, que llegó un miércoles por la mañana llorando y cargando 2 bolsas de ropa. ¿Por qué yo?, me preguntó en la entrada. Pues porque me enseñaste algo que necesitaba aprender. Patricia llamó 2 veces. Hormonas del embarazo, explicó las 2 veces. Colgué las 2 veces. Miguel vino a verme, muchas semanas seguidas, solo, sin hablar de dinero, sin pedir nada, sin que nadie se lo pidiera. Un día llegó con el bebé en brazos, sin decir nada. Solo lo extendió hacia mí. Lo cargué. Un bebé de ojos grandes que se durmió en mis brazos en menos de 1 minuto, como si supiera que estaba seguro, como si en algún lugar, sin saberlo, reconociera que ese era el calor que siempre debió haber tenido desde el principio. Miguel pidió perdón. Yo lo escuché completo, sin interrumpir, pero no lo absolví de golpe. El perdón no se pide, mijo, se gana. ¿Cómo? Siendo el padre que yo fui para ti. Se fue con esa respuesta, y tardó tiempo en entenderla del todo. Hoy la Fundación Esperanza Mendoza ha ayudado a más de 200 ancianos abandonados por sus familias, y el primer cheque que Miguel firmó para ampliar uno de sus hogares, lo firmó con su propio sueldo, no con mi dinero, con el del hombre que está aprendiendo despacio y con constancia a ganarse lo que perdió, porque en esta vida la sangre no siempre significa lealtad, y el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes estuvieron contigo cuando no tenías nada. Si esta historia te llegó al corazón, apóyala con un like. Cada uno ayuda a que más personas la encuentren. Y escribe en los comentarios una sola palabra: perdón o traición. Quiero saber lo que sintió usted. Suscríbete si te gustan las historias donde la verdad llega tarde, pero siempre termina saliendo a la luz.